Hola, bienvenido, bienvenida. El día de hoy vamos a ver qué es esto de la comunicación asertiva, una comunicación pacífica, una comunicación que respeta a la otra persona, una comunicación amable. ¿Para qué? Para resolver los problemas del día a día. Quédate hasta el final del capítulo porque vamos a hacer un ejercicio práctico. Primero, vamos a ver qué es esto de la comunicación asertiva y qué otros tipos de comunicaciones existen. Hola, soy Aroa Santana, psicóloga, psicoterapeuta y experta en intervención de las emociones e inteligencia emocional. El día de hoy vamos a ver qué es esto de la comunicación asertiva y vamos a iniciar con la definición. Primero te voy a dar la pista de que es una comunicación intermedia entre la llamada pasiva y agresiva o irrespetuosa u ofensiva. Vamos a ver cada una de ellas. En primer lugar, tenemos la comunicación pasiva. La persona que utiliza una comunicación pasiva no expresa los deseos, sus necesidades, sus opiniones, sus sentimientos. Realmente suelen expresar sin mantener contacto visual, en tono de voz muy bajito, realiza movimientos incluso repetitivos y nerviosos y respetan mucho los derechos de los demás. Pero ¿qué ocurre con estas personas? Que relegan directamente de sus propios derechos y esto no les va a beneficiar en nada. Son muy propensos a sentir ira, a sentir frustración o ansiedad. Vamos con la comunicación agresiva, ofensiva o irrespetuosa también llamada. Se caracteriza por la defensa a toda costa de los intereses, de las opiniones, de los deseos, de los sentimientos, siempre por encima de todo. Para defenderlo, suele utilizar un tono de voz elevado y un contenido del mensaje que muchas veces resulta muy irrespetuoso para el receptor del mismo. Este tipo de comunicación va a producir de una manera o de otra muchos problemas interpersonales e incluso va a llegar a la soledad en algunos casos. También puede llegar sentimiento de ansiedad, culpa de no ser entendido por el resto del universo y va a generar muchísima ira también. Tampoco va a ser la comunicación más adecuada. Ahora, vamos a ver una comunicación intermedia entre ambas. En esa balanza, en el equilibrio, tenemos la comunicación asertiva. Este es el punto intermedio entre la persona inhibida y el agresor. Se trata de un estilo de comunicación consciente, directa y equilibrada. La finalidad va a ser comunicar nuestras ideas y sentimientos, así como defender nuestros derechos sin intención nunca de dañar al receptor del mensaje. Las personas que utilizan una comunicación asertiva van a dirigir siempre la mirada al receptor de la información. Tienen una voz firme pero relajada y una postura corporal distendida. Lo que esto va a significar es que, bueno, pues estas personas van a ser mucho más capaces de defender sus propios derechos, aceptando la crítica y los cumplidos y conociendo la manera de hacerlos, ajustándose al contexto social en el que se encuentre, sin hacer daño ninguno al receptor del mensaje. Las conductas asertivas son mejores aceptadas cuando los demás también demuestran tener habilidades sociales, como por ejemplo la comunicación asertiva, que es la que estamos viendo, o el uso adecuado del sentido del humor, que es muy importante y lo veremos más adelante, o la empatía, que también va a ser otra habilidad social básica de estas secundarias, la escucha activa, muy necesaria también para resolver problemas. Y de ser así, el ambiente, bueno, pues va a ser mucho más agradable si todos manejamos habilidades sociales e incluso va a llegar a fomentar la cohesión grupal. Una de las habilidades sociales más utilizadas y benéfica es la comunicación asertiva. Es el recurso más utilizado para construir relaciones significativas basadas en el respeto y en los sentimientos de confianza. Hay diversos autores que señalan que aquellas personas que manejan la comunicación asertiva adecuadamente van a tender a dar retroalimentación constructiva y positiva. Esto va a permitir que quienes reciben el feedback se motiven hacia un cambio.
Bien, ¿y cómo transmitimos un mensaje asertivo? Porque claro, ya hemos dicho que es la mejor comunicación, así que vamos a entrenarla. Lo primero que tenemos que hacer va a ser empezar a tender a hablar en primera persona. Habitualmente tendemos a hablar en tercera persona. Fíjate, de hecho, cuando hables, en vez de mencionar, cuando hablas de ti, en vez de mencionarte a ti, yo siento esto, yo siento lo otro, solemos hablar en segunda o tercera persona. Fíjate bien cuando estés haciendo este ejercicio durante toda la semana. Además, es importante también que se hable con brevedad, que sea claro el mensaje y con un tono de voz adecuado. Decir no va a ser importante y va a ser necesario, pero lo vamos a hacer de una manera adecuada y respetuosa con la otra persona y con nosotros mismos. Es importante también proporcionar las razones por las cuales se ha dado una negativa, así que vamos a tener que trabajar la reflexión personal. Si la otra persona con quien uno está relacionándose insiste, a pesar de una negativa inicial en lo que sea, va a ser importante que se repitan mensajes mántricos tipo como, mira, de verdad prefiero no hablar de esto, por favor, y no nos tiene que dar ningún reparo hacer este tipo de frases. Además, también va a ser importante adoptar una postura cómoda y muy natural, mirando a los ojos. Esto va a ser muy importante y no tener la mirada fija. Esto te lo contaba además en el episodio 1 de esta serie, que si no lo has visto todavía te tienes que ir, te lo voy a dejar aquí arriba. Vamos a la serie 1 porque allí además al final del vídeo te cuento justamente esto, que es importante que no te mantengamos la mirada totalmente fija porque puede llegar a ser incómoda, sino, bueno, pues que de vez en cuando la vayamos modulando. ¿Cuál es uno de los ejercicios básicos e importantísimos, como te prometí, para trabajar esto de las habilidades sociales? Te voy a invitar a que cojas papel y boli, o bueno, lo puedes hacer en tu ordenador o donde necesites, pero que escribas esto que te voy a decir o esto que ves en la pantalla, que es el DEPA. DEPA, como ves, son unas siglas. ¿Y qué es lo que significan estas siglas? La D es describir el problema. La E va a ser expresar una emoción, tu emoción, aquello que sientes. La P va a ser plantear un plan. Y la A tiene que ver con el agradecimiento. Vamos a intentar ponerlo en práctica. Te invito a que escribas en ese papel un problema que hayas tenido esta semana, y si no encuentras ninguno, yo te voy a poner un ejemplo. Imagínate que estamos en las tareas en casa o en el trabajo o bueno, en cualquier lugar en el que tengamos que compartir un espacio y a lo mejor, bueno, pues también compartimos la limpieza de ese espacio. Entonces hacemos un cronograma, nos dividimos las tareas y resulta que va pasando la semana y bueno, pues esas tareas hay ciertas personas que no las están realizando. Entonces tú dices, bueno, pues voy a hacerlo el primer día, el segundo día y ya el tercer día empiezas a sentir bastante ira y a ver qué hacer con, cómo decirle a estas personas con las que tú convives que, bueno, pues que sientes esto y que quieres que la situación cambie, ¿no? Si vamos directamente y le decimos, oye, tú limpia esto que no lo has hecho, lo mismo no va a ser la situación más adecuada y más positiva. A lo mejor el interlocutor ha tenido algún tipo de problema, a lo mejor no ha tenido tiempo, por lo que sea, ha habido alguna otra prioridad, por lo que no le haya podido hacer. Pero sí es importante, no tanto, que culpemos a esa persona, vamos, digo no tanto, y es que es importante no hacerlo, no culpar directamente a esa persona porque ha podido pasar cualquier cosa, sino intentar transmitirle el mensaje de que a pesar de que esa persona esté pasando por lo que esté pasando, bueno, pues tú sientes la necesidad de cambiar la situación porque a ti te está llevando también a, bueno, pues a que te canses más, a que ocupes en tus tiempos libres el tiempo de limpiar, a lo mejor estés incómodo porque no está limpio y te gustaría que lo estuviera. Llévate este ejemplo a cualquier ejemplo de tu vida diaria. Bien, vamos a poner ese ejemplo, entonces, ¿cómo le diríamos a través de este DEPA? Ponte el DEPA, así, DEPA, hacia abajo, como te lo he puesto aquí en la pantalla, y es importante que en la D pongamos qué frase le vamos a decir a estas personas. Entonces, por ejemplo, si yo convivo con un par de chicas más y ha sido este el problema de la limpieza, a lo mejor les diría, hola chicas, ¿qué tal estáis? Mirad, llevo varios días, 3, 4 días haciendo unas tareas que, bueno, pues no me tocan, como por ejemplo, pues recoger la cocina, recoger el salón o recoger aquello que esté sucio y que no me tocaba. ¿Qué estamos haciendo? Sin juzgar, sin describir nada, sin decirle nada a la otra persona que le pueda hacer daño, simplemente estamos describiendo el problema, aquello que nos pasa. La segunda parte estaría compuesta por expresar la emoción. ¿Qué siento frente a esto que me está pasando? Es decir,
Le puedo decir, bueno, y además es que yo me siento cada día pues más enfadada frente a esta situación, frente a esto que estoy viviendo. Vamos con la tercera parte, que sería proponerles un plan. ¿Qué os parece si reestructuramos el cronograma y nos organizamos de mejor manera para que todas nos dé tiempo a realizar las tareas, en este caso de la casa o del trabajo o de donde sea? Estamos ya proponiendo un plan, no estamos yendo directamente a culpar, a juzgar, a generar una comunicación agresiva o al contrario, tragarme aquello que necesito, que es cambiar la situación y entonces seguir limpiando todos los días o seguir allí con la mugre todos los días. A lo mejor esto no es lo que necesitas y te genera ansiedad, frustración, ya lo hemos visto anteriormente. Vamos a cambiarlo y vamos a pedir, vamos a decirle al otro, a proponerle un plan, vamos a cambiar el cronograma, si no podemos así, pues vamos a cambiarlo, no pasa nada, ¿no? Estamos consiguiendo también que la otra persona nos entienda y también consiguiendo que de alguna manera en su cerebro haga un clic para que se pueda cambiar esa situación, se dé cuenta de que te está generando un problema más allá, que es una emoción interna, que se puede cambiar simplemente con hacer un cambio en la situación del día a día. Y al final del todo, por haberte escuchado, por estar ahí, podemos agradecerle también, y no solamente por eso, sino por comprendernos, ¿no? Le puedo decir a estas personas, muchas gracias por comprender esto que os estoy diciendo, que para mí es importante, ¿no? De esta manera lo que hacemos es respetar nuestros propios derechos y respetar los derechos de las otras personas con las que estamos conviviendo. Quédate hasta el final porque vamos a ver qué es esto de los derechos, asertivos, que al fin y al cabo no dejan de ser esos derechos que hay en la relación social o la relación interpersonal con los demás. Bien, en resumen, ¿qué es esto de la asertividad entonces? Como ves, es la habilidad para ser claros, francos, directos, diciendo lo que realmente queremos decir, defendiendo nuestras creencias y nuestros derechos a los que vamos a ir ahora en un momentito, sin herir los sentimientos de los demás ni menospreciar la valía o opiniones de los otros. De verdad que de esta manera vas a conseguir un cambio en las relaciones sociales, en las relaciones con los demás. Y esto va a llevar también a que podáis conseguir metas juntos, objetivos que os hayáis propuesto y toda la calidad de vida para todos, el bienestar sea mucho mejor. Cuando hablamos de comunicación asertiva, al fin y al cabo estamos hablando también de felicidad. ¿Por qué? Pues porque vamos a estar mucho mejor los unos con los otros. Para ello tenemos que conocer una serie de derechos que se llaman derechos asertivos, los cuales nos van a ayudar y guiar a la hora de utilizar todo este estilo comunicativo diferente al agresivo y al pasivo. Primer derecho asertivo. Tienes derecho a cometer errores. Los errores forman parte de la vida, son necesarios para el aprendizaje y no hay que avergonzarse por ellos ni defender aquello que es indefendible. Segundo derecho asertivo. Algunas veces tenemos derecho a ser los primeros, otras veces seremos los segundos, no pasa nada. A veces cederemos a los demás y otras veces no podremos hacerlo. Tercer derecho asertivo. Vas a tener derecho a tener tus propias opiniones siempre y tus propias creencias. Tener una opinión distinta a la de la mayoría no implica estar equivocado. Cuarto derecho. Vamos a tener derecho a cambiar de idea, de opinión o de actuación. Cambiar de opinión no es una traición a ti mismo, a ti misma. Es evolucionar, es aprender y ser flexible. Quinto derecho, tienes derecho a expresar las críticas y a protestar por un trato injusto, pero siempre de forma respetuosa con los demás. El sexto sería el tener derecho a intentar cambiar lo que no te satisface de ninguna de las maneras. No te digas a ti mismo que no lo has intentado. Inténtalo una y otra vez, siempre puedes un poquito más. El séptimo derecho sería a pedir ayuda, a pedir apoyo emocional. El octavo sería tener derecho a sentir, a expresar dolor. Tenemos sentimientos de dolor y tenemos derecho a poder expresarlos ante aquellas personas que son importantes para ti si es que lo necesitas. El noveno tiene que ver con que tenemos derecho a ignorar los consejos de los demás. Cuando alguien te da un consejo es precisamente solo eso. No es una orden de actuación, es un consejo. Tienes derecho también, en el décimo, tienes derecho a recibir el reconocimiento por un trabajo bien hecho. Esto se va a aplicar a los demás, pero sobre todo a ti mismo, a ti misma. Reconoce tus propios méritos y esto va a ser importantísimo.
Tienes también derecho a negarte a una petición. Este sería el derecho 11. A decir no sin sentirte culpable o egoísta. A decir no, el decir no no te va a hacer más desleal, ni mucho menos. El derecho número 12 es a estar solo, aun cuando los demás desean tu compañía. Tienes derecho a estar solo, a estar sola. También tienes derecho a no justificarte ante las demás personas. En ocasiones con un no gracias es suficiente, no pasa nada. No tienes por qué dar excusas, y menos si no son sinceras. En el número 14 tenemos derecho a no responsabilizarnos de los problemas de los demás. Te invito a que no lleves la mochila de otros, suéltala. En el número 15 tenemos derecho a no anticiparnos a los deseos y necesidades de los demás y a no tener que intuirlos tampoco. En el número 16 tenemos derecho a ser tratados con dignidad. Cuando sientes que no eres tratado o tratada con dignidad y con el respeto que mereces, tienes derecho a protestar por ello. Tienes derecho también a tener tus propias necesidades y que sean tan importantes como las de los demás. En el número 18 tenemos derecho a experimentar y expresar nuestros propios sentimientos, así como a ser nuestros únicos jueces. En el número 19 tenemos derecho a detenernos sin pensar antes de actuar. En el número 20 nos dicen que tenemos derecho a pedir lo que queramos y aceptar un no por respuesta también. Tenemos derecho a hacer menos de lo que somos menos capaces de hacer en algunas ocasiones. No siempre podemos rendir al máximo. Y en el número 22 tenemos derecho a decidir qué hacer con nuestro propio cuerpo, con nuestro tiempo y con nuestra propiedad. Estos son los 22 derechos que a mí me parecen asertivos, que me parecen más importantes para tenerlos en cuenta a la hora de realizar nuestro DEPA y de expresarle a la otra persona qué es lo que necesitamos con palabras afectuosas y con mucho cariño sin agredirle. Así, en resumen y como conclusión, decirte que la asertividad va a ser la clave para comunicarte de manera eficiente con los demás, con el resto, con todo tu entorno. Y también va a ser necesario para, de alguna manera, comunicarnos con nosotros mismos y con nuestro propio bienestar emocional. Espero que te haya gustado este capítulo. Te invito a que pongas en los comentarios si has ido haciendo esto durante la semana, cómo te ha ido, si has podido resolver algún problema, que para mí sería estupendo que lo hayas puesto en práctica, y si tienes alguna duda o algo quieres resolver, también en los comentarios, ahí estamos casi todos los días. Nos vemos en el próximo capítulo con resolución de problemas. No te lo pierdas, suscríbete. Hasta el próximo capítulo.